Álvaro, definitivamente es importante también destacar lo que tú comentabas en otro enlace que hemos tenido en el transcurso de esta transmisión de la antesala de la sesión plenaria vespertina respecto del artículo 133 de la Constitución Política de Perú. Ese artículo tiene que leerse, según el constitucionalista, jurista Enrique Bernales, de manera sistemática con el artículo 119. Cada ministro es responsable en la cartera a su cargo. El artículo 133 no puede leerse independientemente del 119. Eso, según señaló este reconocido abogado y político peruano, Enrique Bernales, pues ha estado mal asesorado el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, al respecto. Consideró además también y citó para otro medio de comunicación, además, como ejemplo, el caso de Alfredo Thorn, exministro de Economía. Lo quiso censurar el Parlamento, hizo una cuestión de confianza y no comprometió a todo el gabinete. El Congreso le dijo que no hay confianza y se fue. Y de esa manera se resolvió el problema y ya se solucionó la crisis que se venía, digamos, en ese sentido. Pero esto no ha ocurrido con la ministra de Educación, Marilú Martens. Vamos nuevamente contigo, Álvaro. Adelante. Muy bien, y estamos ya aquí con el congresista Miguel Torres. Él, como sabemos, ha presidido la Comisión de Constitución y ahora parece que hay muchas interpretaciones de la Constitución y poca claridad para la opinión pública que entiende más este tema como un enfrentamiento a ver quién puede dar más, el Ejecutivo o el Legislativo. ¿De qué manera salir de esta dicotomía que se está generando entre la opinión pública? Bueno, lo primero que tenemos que saber, que conocer, es que el Congreso de la República está actuando dentro del marco constitucional. Cada vez que nosotros hemos hecho una interpelación, cada vez que se ha invitado a venir a los ministros, lo estamos haciendo dentro de un marco constitucional. El día de ayer, el Premier presentó primero de manera errada un documento en donde no entendíamos bien qué es lo que querían hacer. Luego corrigió, enmendó su comunicado y entendimos que estaba solicitando una confianza. Y como corresponde, se le ha invitado a venir para que venga a expresar las razones, los motivos. A muchos de nosotros nos cuesta creer que un premier ponga en riesgo todo un gabinete por una ministra que está altamente cuestionada. A mí me llama muchísimo la atención la comunicación en la que señala que nosotros hemos obstaculizado en más de una oportunidad las labores que ellos desarrollan. Nada más alejado de la verdad. Te lo digo como testigo presencial de los esfuerzos que ha tenido este Parlamento para dar viabilidad a los proyectos que envía el Ejecutivo, a toda esa delegación de facultades que nos pidieron y que nosotros colaboramos corrigiendo más de 40 decretos legislativos que tenían errores constitucionales. Hoy día toca escuchar, pedir explicaciones y tener calma, tener paciencia. ¿Usted coincide con el presidente Galarreta respecto a que este es un pedido irresponsable? Por supuesto, le decía, no llego a comprenderlo. Hoy día verdaderamente quiero escuchar a ese premier explicarme por qué poner en riesgo la estabilidad de un gabinete cuando la responsable directa de una huelga ha sido una ministra que, digamos las cosas como son, no supo manejarla, no supo administrarla. Es decir, no sé entender a qué se debe, es quizá no saber si se debe al blindaje a la ministra o a las revelaciones del exministro Cornejo y las investigaciones y la citación al interrogatorio al propio presidente Kuczynski. Ayer han habido muchas coincidencias y dicen que en la política las coincidencias no existen. Entonces, más de uno válidamente sostiene de que esto es una cortina de humo, porque evidentemente nos estamos acercando a la verdad, nos estamos dando cuenta de que no solamente ex mandatarios estarían involucrados en casos de corrupción, sino incluso gabinetes ministeriales, en donde recordemos incluso hasta el propio presidente de la República ejerció una de las carteras, ¿no? Esta primera declaración de Joseph Mayman podría traer un efecto dominó. Mayman hace caer a Toledo, Toledo hace caer a quienes integraron sus gabinetes y por ende al propio presidente de la República. Recordemos que alguien dijo, ¿no? Yo sé lo que hiciste en los años anteriores, creo que señalaba. Y a más de uno le quedó claro que eso era una amenaza y era un mensaje directo. Claro, lo que no se calculaba seguramente en su oportunidad es que un gran amigo sea el que les dé la espalda y que empiece a dar un camino que nos permita ver la verdad a todos los peruanos.
¿Cuáles serían, bueno, entendiendo a dos posibles caminos que se tomen hoy, o ratificar la confianza o negársela al gabinete? En el segundo caso, en el que se le niegue la confianza, esto pone, digamos, muy cerca al offside, al fuera de juego, al Congreso de la República, porque digamos que tendría ya un gol en contra, dos ya no puede tener. A ver, cumplir una función nunca puedes pensarla o verla como un gol en contra. Y yo en esto yo creo que sí puedo hablar de parte de toda la bancada, al decir de que a nosotros, por cumplir nuestras labores, por cumplir nuestras funciones, no nos va a temblar la mano. Entonces, si es que eso fue una estrategia pensando que nosotros no íbamos a responder, nosotros vamos a esperar, vamos a escuchar, vamos a tomar las decisiones que correspondan, pero sin nerviosismos, sin medias tintas, sino que en realidad con la seguridad y la tranquilidad de que estamos cumpliendo nuestros deberes. Y en el primer caso, en el que se le ratifique la confianza, ¿podría luego de este hecho, posteriormente, presentarse la moción de censura contra la ministra Martens? No veo nada que lo impida. De hecho, la confianza la han pedido y la han solicitado aún no presentada la censura. Entonces, no veo nada que lo impida. El escenario sería distinto si es que ya se hubiera presentado la moción de censura. No sé qué tan distinto. Para ser sinceros, y hablemos con claridad, acá hay mucho vacío normativo. Y es que no nos hemos encontrado en una situación como esta anteriormente. Pero creo que nos tenemos que regir por principios de democracia, por principios de respeto, de independencia de poderes y sobre todo con la seguridad de cumplir las labores que el pueblo nos ha encomendado. Muy bien, está sonando ya el timbre para marcar asistencia. Le agradecemos, congresista, un gusto dialogar con usted. Y luego de esta entrevista interesante, por cierto, con Miguel Torres, vamos contigo, Elsa, en Estudios. Así es, Álvaro. Muchas gracias por la información que nos ha brindado no solo el congresista Miguel Torres, sino también expresidente. Él ha sido presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Vemos en pantallas al titular del Poder Legislativo, Luis Galarreta Velarde. Ya nos comunica un equipo también de Congreso Televisión que acaban de salir de la sala de embajadores el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y su gabinete, que está en breve por salir para dirigirse al hemiciclo del Parlamento Nacional. Como se sabe, pues el Congreso de la República, por decisión de la Junta de Portavoces, y que fue comunicado por el presidente del Parlamento, Luis Galarreta, decidió y acordó invitar al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, al Pleno a partir de las 4, como ya lo indicamos, a fin de que sustente la cuestión de confianza planteada a nombre del gabinete, con la que el gobierno busca hacer frente a la moción de censura que Fuerza Popular pretende presentar contra la ministra de Educación, Marilú Martens. El anuncio pues lo hizo el legislador Luis Galarreta, como lo señalábamos, quien también cuestionó que Zavala presente esta cuestión de confianza cuando el mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski está a punto de realizar un viaje fuera del país. De negarse la confianza, según Galarreta, planteada por Zavala, incluso el presidente Pedro Pablo Kuczynski ya no podría viajar a la Asamblea General de la ONU y al Vaticano para visitar al Papa Francisco, como el mandatario tiene planeado entre el 15 y el 23 de este mes, viaje que ya había sido autorizado por la representación nacional. Galarreta también precisó que hasta el momento no se ha presentado ninguna moción de censura contra Martens. Lamentó asimismo que Zavala no haya comunicado la posibilidad de una cuestión de confianza en días previos cuando coincidieron en reuniones. Terminada la sustentación de esta tarde, el Pleno del Congreso va a debatir la solicitud planteada por el titular de la PCM, Fernando Zavala. Así están las cosas, pues, Álvaro, y hemos tenido oportunidad de recoger al menos dos opiniones. No sabemos cuánto dure esta sesión del Pleno, ni cuánto tiempo tome la sustentación y el posterior debate, donde van a participar representantes de todas las bancadas políticas. Sí, bueno, rápidamente hagamos un recuento de lo sucedido en horas de la mañana, la modificación a la que hacías alusión minutos antes, Elsa, de este artículo del reglamento del Congreso que pues no ha dejado contentos a todos. Ha habido una votación
que sin duda, por mayoría, se ha impuesto para que haya esta modificación, mientras que definitivamente hay otras bancadas que han estado en contra. Una vez acabado y agotado este tema, se levantó momentáneamente la sesión, es decir, se suspendió la sesión para dar pase a este otro gran tema que va a ser obviamente también otro de los grandes titulares que van a copar los medios de comunicación en el transcurso de la tarde, de la noche y sin duda mañana en las primeras planas de los diarios, el de la presentación del gabinete Zavala para sustentar esta cuestión de confianza que se ha solicitado. Interpretaciones hay muchas, ¿no? Vamos entonces a referirles que, bueno, prácticamente ya los congresistas han ya llegado a sus ubicaciones, simplemente se está esperando que el presidente dé inicio o reinicio a esta sesión y recordemos pues que todo este proceso se inicia a partir del 15 de junio cuando una base regional, concretamente la del Cusco, inicia una huelga localmente de maestros. Nadie sabía para esa fecha que pasados 3 meses, julio, agosto, y prácticamente estamos ya a portas de cumplir los 3 meses del inicio de aquella huelga, pues iba a terminar todo, de acuerdo a la interpretación de muchos, en este pedido, esta cuestión de confianza que va a venir a sustentar el ministro Zavala, para el entender de muchos, en blindaje, en respaldo a la ministra Marilú Martens, que en el entender de muchos representantes de distintas bancadas políticas y de muchos sectores de la sociedad, pues no tuvo ese tacto, esa muñeca para manejar esta huelga que tanto daño le ha hecho no solamente a los alumnos, sino también a la economía del país. Recordemos que muchos hogares se han quedado, por ejemplo, sin los desayunos de Caliwarma, que se entregaban en estos colegios que por estar cerrados, pues precisamente no podían repartir el alimento a los alumnos, entre otras cosas. Se inicia o se reinicia en todo caso ya la sesión aquí en el Pleno. Señores congresistas, se encuentra en el recinto del Congreso el señor Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros, quien concurre al Congreso de la República acompañado de su gabinete ministerial por iniciativa propia, de conformidad con la establección del artículo 133 de la Constitución Política del Perú y el inciso C del artículo 86 del Reglamento del Congreso. Se le va a invitar a pasar a la sala de sesiones. Se suspende la sesión por breves minutos. Muy bien, entonces sesión suspendida por algunos instantes para que pueda invitarse al presidente del gabinete y a todos sus ministros para que ingresen al hemiciclo, tomen sus ubicaciones que ya están dispuestas en la parte más baja del hemiciclo. Esa primera fila de curules son precisamente en donde van a estar ubicados los ministros que llegaron a pie, como se los mostramos hace algunos instantes, todos en conjunto aquí al Parlamento Nacional. Es en estas curules que están en la parte inferior donde van a tomar sus ubicaciones, pero van a hacer su ingreso por la puerta que está justamente a espaldas del oficial mayor del Congreso de la República, el señor José Chevasco, a quien vemos que está precisamente a la espera de que en conjunto el gabinete haga su ingreso y tome sus respectivas ubicaciones. De momento, gran expectativa aquí en el Congreso de la República. La mayoría de medios de comunicación está repletando la galería asignada para ellos, los cronistas parlamentarios obviamente a la espera de poder, así como nosotros, transmitir en directo todas las incidencias de esta presentación y obviamente con la expectativa puesta finalmente en el desenlace que tenga esta sesión de hoy día. ¿Y me permites, Álvaro? Sí, Elsa.
Precisamente entre los comentarios que hicieron algunos juristas señalaban que no se ajusta este pedido de cuestión de confianza a la Constitución porque las responsabilidades colectivas son distintas que las individuales y se refiere a los artículos 123, 128 y 132 que distinguen con claridad que los ministros son individualmente responsables por la gestión de la cartera a su cargo. Así que definitivamente vamos a ver qué sucede al final de este debate. En estos instantes, Álvaro, vemos en las pantallas de Congreso Televisión al titular de la PCM, Fernando Zavala, acompañado del gabinete que acaba de salir de la sala de embajadores, ahora sí, y se dirige precisamente acompañado del jefe de protocolo del Parlamento Nacional, Iván Barrantes, se dirige al hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional. Así es, lo estamos viendo precisamente en pantallas, en el pasillo adyacente al ingreso al hemiciclo principal. Ahí está la galería de expresidentes de la antigua Cámara de Diputados que adornan estas paredes de esta parte de Palacio Legislativo, y vemos precisamente allí a la ministra de Educación y al presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía, y se escucha ya aquí los aplausos de la bancada oficialista una vez que han hecho su ingreso al hemiciclo. Saludan al presidente Luis Galarreta, así como al vicepresidente Mario Mantilla, los distintos integrantes de las diversas carteras en las que conforman el gabinete ministerial. Proceden también a saludar a los representantes de las bancadas de Acción Popular, el Partido Aprista, el Frente Amplio, el Grupo Nuevo Perú. Pero a diferencia de otros eventos en los que ha estado presente el gabinete en pleno, pues no han saludado a la bancada de Fuerza Popular. El personal de protocolo se encuentra indicando las ubicaciones de los ministros. Aquí saludamos y se va a dar lectura al artículo 133 de la Constitución Política del Perú, al inciso 6 del artículo 86 del Reglamento del Congreso y a un oficio remitido por el presidente del Consejo de Ministros. Constitución Política del Perú, artículo 133. El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada o si es censurado o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República, inciso C, moción de censura y cuestión de confianza. El Congreso hará efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante la moción de censura o el rechazo de la cuestión de confianza de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso C. La cuestión de confianza solo se plantea por iniciativa ministerial y en sesión del Pleno del Congreso. Puede presentarle el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto o cualquiera de los ministros. Será debatida en la misma sesión que se plantee o en la siguiente. Oficio 179-2017 PCM/DPCM, señor Luis Galarreta Velarde, presidente del Congreso de la República, referencia oficio 177 y 178, cuestión de confianza. De nuestra mayor consideración, hemos tomado conocimiento que existiría duda respecto del asunto planteado en los oficios de la referencia. Al respecto, quiero ratificar que he solicitado se me reciba en la sesión del Pleno del Congreso del día de hoy para presentar una cuestión de confianza de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política del Perú y con el artículo 86, inciso C del Reglamento del Congreso de la República. Atentamente, Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros. Gracias. Tiene la palabra el señor Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros. Buenas tardes, señor presidente del Congreso, y por su intermedio a la representación nacional. Señoras y señores congresistas, en este momento la atención del país
está sobre todos nosotros. Los peruanos están atentos a cómo nos comportamos en el Ejecutivo y el Legislativo, cuando tenemos por delante algo mucho más importante que nuestras posiciones partidarias, algo tan trascendente como es la política educativa de todo un país. Por nuestra parte, siempre hemos actuado responsable y respetuosamente frente al Congreso. Nuestro gabinete ha tratado en todo momento con respeto a cada uno de los congresistas, como todos ustedes lo saben bien. Y siempre hemos actuado en el marco de lo que la Constitución dispone. Estoy aquí porque en las últimas semanas se ha evidenciado la intención de distintos frentes de socavar una política de Estado fundamental para este gobierno y para millones de estudiantes y sus padres, la reforma de la educación. Una verdadera política de Estado sobre la que los peruanos no queremos retroceder. Señores congresistas, seamos conscientes también que esta crucial reforma está siendo amenazada por grupos radicales vinculados a los capítulos más despreciables de nuestra historia. No podemos caer en el juego de los extremistas, ni mucho menos entregarles un ministro como trofeo. Este gobierno viene atendiendo las legítimas demandas de los maestros, sin dejar de defender con firmeza los ejes de la reforma. Haber censurado a un ministro y pretender censurar a la actual ministra de Educación a cargo de esta política de Estado no es solo censurar la política misma, sino que además atenta contra el trabajo del equipo que tengo el honor de liderar. Hoy recordamos que hace poco más de un año nos presentamos en este Congreso para pedir el voto de confianza a nuestras políticas de Estado, siendo la mejora de la calidad educativa una de las principales. En esa ocasión nos fuimos con la esperanza de que ambos poderes, independientemente de nuestras diferencias, trabajaríamos armónicamente en beneficio del país. Sin embargo, luego de un año de trabajo, nos preguntamos si la confianza que nos otorgó el Congreso se mantiene. Cuando este Congreso decidió en diciembre censurar al entonces ministro de Educación de mi gabinete, fueron muchas las voces que pidieron que planteáramos la cuestión de confianza. Nosotros, sin embargo, decidimos por apostar por el diálogo y por una relación constructiva con este Congreso. Al hacerse pública la intención de censurar por segunda vez a quien está a cargo del sector educación, afectando la continuidad de una política esencial de este gobierno, nos queda claro que de esta forma el país no puede seguir avanzando. Por eso estoy aquí, en el marco de las atribuciones que me confiere el artículo 133 de la Constitución Política del Perú, aprobada por la agrupación política que hoy tiene mayoría en este Congreso, para plantear la cuestión de confianza, garantizar la política educativa y la gobernabilidad. Acudimos a esta institución constitucional para solicitar claramente la confianza del Congreso, pues sin su respaldo este Consejo y sus políticas no pueden continuar trabajando por el país. La calidad de la educación de nuestros estudiantes y, por lo tanto, la oportunidad de que tengan un futuro mejor está en juego. No pongamos en jaque
ese futuro por intereses coyunturales. La cuestión de confianza sirve para que un ministro pueda pedir la confianza del Parlamento para sí o en relación a una medida o política pública. Pero también sirve al presidente del Consejo de Ministros, a nombre del gabinete, para solidarizarse con un ministro y sus políticas, pues como indica el artículo 119 de la Constitución, la dirección y gestión de los servicios públicos corresponden al Consejo de Ministros. Señores congresistas, hoy ejerzo la facultad que la Constitución me otorga, como presidente del Consejo de Ministros, de pedir una cuestión de confianza. Ahora es responsabilidad constitucional del Congreso definir si se me otorga o no esa confianza. Señor presidente, tomando en cuenta la relevancia de este tema para el país, pido que la cuestión de confianza se vote el día de hoy. El país no puede esperar. Muchas gracias. Dando constancia que el señor presidente del Consejo de Ministros está solicitando la cuestión de confianza de todo el gabinete, habiendo sido planteada esta cuestión de confianza por el señor Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros, a efectos de continuar con el procedimiento parlamentario. Se le invita a abandonar la sala de sesiones en compañía de su gabinete ministerial cuando lo estime conveniente. Se suspende la sesión y convoco a Junta de Portavoces inmediato para ver los tiempos de debate. Se suspende la sesión. Bien, como lo acaban de escuchar, ha sido una presencia que ha durado poco más de 10 minutos en el hemiciclo del gabinete. Si bien es cierto, están la mayoría de ministros, pues han faltado dos: el ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, y también el titular de el Ministerio de Industria, el congresista, pero que ahora desempeña la labor de ministro, el ministro Pedro Olaechea, que tampoco ha estado presente el día de hoy. Se despiden. La República se convoca a los señores portavoces a la sala Basadre para Junta de Portavoces. Bien, entonces, mientras abandonan ya el hemiciclo principal de Palacio Legislativo los últimos miembros del gabinete en retirarse, el ministro Alfonso Grados de Trabajo, el ministro Salvador del Solar de Cultura, la ministra García de Salud y la ministra Marisol Perestello de Justicia, son los últimos en abandonar el hemiciclo. Ha sido congresista Marisol Perestello, así que tiene a muchos ex compañeros de trabajo aquí en el Parlamento y como lo ha manifestado el presidente del Congreso, Luis Galarreta, ahora los portavoces son los que tienen finalmente que ponerse de acuerdo para ver y definir cuál es la mecánica de la sesión que va a continuar, porque nuevamente, como hemos escuchado, se ha suspendido. En la sala Basadre va a ser entonces esta sesión. Vamos con Elsa Iturriaga, que tiene más información. Así es, Álvaro. Muchas gracias por este enlace. Se ha suspendido. Entonces, como lo recordamos a los televidentes que recién se conectan a la señal de Congreso Televisión, la sesión plenaria vespertina, donde el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, acudió puntualmente a las 4 de la tarde acompañado del gabinete en pleno a fin de sustentar la cuestión de confianza más bien planteada ante el Congreso de la República el día de ayer por la tarde. La sustentación, por acuerdo de la Junta de Portavoces, como se recordará, se acordó, valga la redundancia, invitar al titular de la PCM y al gabinete para el día de hoy a partir de las 4 de la tarde a fin de que sustente este pedido de cuestión de confianza.
tema que ha sido bastante breve, la sustentación, recordando la huelga magisterial y las posiciones radicales de algunos miembros del SUTEP. Y posteriormente, bueno, se ha suspendido la sesión y el titular del Poder Legislativo, Luis Galarreta, ha convocado de inmediato a la Junta de Portavoces en la sala Basadre, una sala contigua en la parte posterior del hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional, a fin de que se defina los tiempos del debate y se reanude la sesión del Pleno para ver finalmente cómo se va a desempeñar este debate respecto de esta cuestión de confianza y su posterior votación. Bien, nosotros vamos a hacer en estos instantes una pausa, pero no se mueva porque regresamos con más en Agenda Parlamentaria por Congreso Televisión.